Lo que vamos a tratar ahora es el tema de métodos de valoración. Recordemos que cuando hablamos del principio de plena competencia, había una primera gran tarea que en primer lugar nos mandaba a comparar, ¿no? A comparar la operación entre partes vinculadas con una operación entre terceros independientes o con un conjunto de operaciones entre terceros independientes a efecto de determinar si resultaba estando o no a valor de mercado la operación que se estaba evaluando. Luego, lo segundo que implicaba el principio de plena competencia era que, muy bien, si en caso de existir pues, alguna diferencia entre la operación entre partes vinculadas y las operaciones a valor de mercado, pues esta diferencia debería ajustarse. Entonces, lo que disponía el principio de plena competencia es la necesidad de cuantificar. Los métodos nos ayudan a esto. En primer lugar, a establecer la comparabilidad para situaciones específicas y luego cuantificar en caso las operaciones no estén a valor de mercado, poder cuantificar esa diferencia y hacer el ajuste en consecuencia. Los métodos de valoración, en primer término, están establecidos en el inciso E del artículo 32A y que el Perú ha adoptado el criterio del mejor método, la regla del mejor método, ¿no? Y más o menos se enuncia con lo que está señalado en nuestra diapositiva que está a la vista. El método que mejor compatibilice con el giro de estructura empresarial en primer término. El que cuente con la mejor calidad y cantidad de información disponible para su adecuada aplicación y justificación y el que contemple el más adecuado grado de comparabilidad y el que requiera el menor nivel de ajuste. De cara a estos criterios, el que mejor se ajuste al giro de negocio, a la estructura empresarial y respecto al cual se tenga la mejor información y que a la vez no tenga que hacer tantos ajustes para lograr la comparabilidad, ese será el mejor método. Vamos con el primer método, que es el método de precio comparable no controlado, conocido también como el método CAP por sus iniciales en inglés. El método del precio comparable controlado es el método más directo, es el que, si se quiere, de una aplicación mucho más precisa. Lo que dispone este método simplemente es que si se tiene una operación entre partes vinculadas que está establecida en la cual se ha establecido una determinada valoración, como en nuestro ejemplo, podemos apreciar que A y B son partes vinculadas y ellos han señalado como han pactado un precio de 100 unidades monetarias, pero de otro lado, esta empresa A le vende a una empresa C, con la cual no tiene vinculación a un valor monetario de 120, siendo que esta es una operación entre terceros independientes, pues habría que adoptar esa valoración para la operación entre partes vinculadas, ¿no? Entonces, es así de directo, así de sencillo. El problema está en que no es regularmente aplicable. En primer lugar, por un tema de información, porque no siempre existe información pública de productos, de bienes o servicios que se estén comercializando entre partes vinculadas. En segundo lugar, porque median una serie de consideraciones de entorno que podrían estar también afectando esa decisión de precio en el mercado. Para este método, para el método de precio comparable no controlado, se tienen que hacer ajustes de comparabilidad referidos, por ejemplo, a los bienes que son materia de transacción. ¿A qué nos referimos? Volvamos a nuestro ejemplo. Si en esta transacción entre A y B estoy comercializando un producto que tiene una calidad 1, sin embargo, en esta transacción entre A y C estoy comercializando el mismo producto, pero que tiene una calidad 2, a efectos de poder aplicar este método de precio comparable no controlado, a lo mejor o muy probablemente yo tenga que hacer un ajuste en virtud de la calidad de ambos productos a efectos de que esta transacción sea comparable con la anteriormente señalada.
Otro ajuste que se tiene que hacer regularmente en la aplicación de este método es el referido a volúmenes de comercialización. Nuevamente volvemos a nuestro ejemplo. Si el volumen de lo comercializado entre A y B, vamos a suponer, es de 100 toneladas métricas, y lo comercializado entre A y C es más bien de 10 toneladas métricas, a lo mejor el precio pactado entre A y C resulta ser mayor en vista de que a partir de pronto 50 toneladas métricas en adelante, como política de la empresa, se vienen aplicando descuentos que son comunes en la plaza, descuentos que son comunes en el mercado de dicho bien. Entonces, para poder considerar comparable esta transacción entre A y C, a lo mejor será necesario hacer un ajuste de comparabilidad referido a descuentos de la plaza, ¿no? Entonces, yo tendría que ajustar a lo mejor este precio, que eventualmente sería mayor en vista de que el volumen comercializado es menor, tendría que ajustarlo considerando los descuentos que regularmente se hacen en la plaza y que para nuestro ejemplo señalé, como por ejemplo descuentos arriba de 50 toneladas, yo tendría que aplicarle al precio pactado entre A y C ese descuento que está previsto para comercializaciones arriba de 50 toneladas, a efecto de que este precio sea comparable con el precio pactado entre A y B. Esos son regularmente los ajustes de comparabilidad que se hacen para este tipo de método. Entremos ahora a analizar los métodos de márgenes, el primero de los cuales es el método de precios de reventa. Este método tiene una serie de condicionantes para su aplicación, es decir, que se aplica en circunstancias muy específicas, que a continuación vamos a explicar en nuestro ejemplo. En primer lugar, para poder aplicar el método de precio de reventa, lo que tiene que existir es una operación entre partes vinculadas en la cual una parte vinculada le vende determinado producto a otra parte vinculada y ésta a su vez lo revende a terceros independientes. Entonces, lo que se quiere evaluar es que si el precio pactado por el producto que luego se revendió es el de mercado. Esto regularmente es aplicable para empresas distribuidoras, ¿no? Empresas que compran de su casa matriz determinado producto que luego lo venden a clientes en el Perú. Una empresa que le puede comprar, por ejemplo, zapatillas de marca a su matriz, ¿no? Y simplemente lo que hace la empresa es luego distribuirlo al interior, ¿no? Es típicamente para empresas de esta índole que generalmente no agregan valor al producto, la única función que regularmente tienen es la de distribuir, tener almacenes, comercializar los bienes, pero más nada, no mucho más, ¿no? Allí en estas situaciones es aplicable, es de plena aplicación este producto. Entonces, veamos nuestro ejemplo y tratando de alguna manera de graficar lo que la norma señala para este método de precio de reventa, ¿no? Y que también vamos a encontrar en regulaciones en otros países. O sea, la regulación que ha optado Perú, la redacción que hay para este método de precio de reventa es la misma que pudiéramos eventualmente encontrar en otras regulaciones, ¿no? Vamos a ver. Ya había señalado que las empresas A y B son empresas vinculadas, que A le compra un producto X a B y pactan un precio de 100 unidades monetarias. Muy bien. De otro lado, A, que ya compró el producto, va a proceder a distribuirlo entre terceros independientes y a tal efecto, este A va a pactar ese valor, el valor de esta reventa en 105 unidades monetarias. Perfecto. Entonces, ahora bien, nosotros necesitamos el dato externo de comparabilidad, el dato de mercado para llevar a cabo el análisis de precio de transferencia. Entonces, en nuestro supuesto, vamos a considerar que A
en otros negocios con terceros independientes obtiene un margen bruto de 20%. Es decir, que A, cuando le compra bienes a otra empresa que no está vinculada a ella y luego lo revende a terceros independientes, en ese negocio logra un margen bruto de 20%. Luego, siendo esa operación entre terceros independientes, constituirá el comparable para evaluar si nuestra operación entre partes vinculadas se pactó a valor de mercado. Y lo que manda la fórmula del método es lo siguiente. El valor de mercado en esta operación va a estar dado por el precio al cual A vende el producto a terceros independientes multiplicado por 1 menos el margen bruto que obtiene A en negocios con otros terceros independientes, en negocios similares con otros terceros independientes. Y de la aplicación de la fórmula vamos a encontrar que el valor de mercado es de 84 unidades monetarias. Siendo de 84 unidades monetarias y siendo que A compró el producto a 100 unidades monetarias, entonces concluiremos pues que A sobrevaluó su compra, ¿no? Y si lo ponemos en una perspectiva de planificación tributaria, podríamos suponer además que A sobrevaluó su compra para de esta manera reducir su utilidad. Incrementó el costo, incrementó el gasto para reducir su utilidad y en consecuencia pagar menor impuesto a la renta, ¿no? Esa podría ser una motivación para una sobrevaluación de la compra y que podría detectarse en la aplicación de este método de precio de reventa. Una vez más, el método de precio de reventa es aplicable para sujetos que no agregan valor, solamente se dedican a la distribución de bienes, pero que además adquieren estos bienes de una parte vinculada. El ejemplo clásico es una empresa residente en Perú que compra bienes de su casa matriz para luego distribuirlo a un conjunto de empresas que son terceros independientes. Y a efectos de evaluar esta operación, lo que necesitamos es conocer un margen de mercado. Ese margen de mercado puede obtenerse de operaciones que el propio sujeto lleva a cabo con terceros independientes a los cuales les compra también productos y los revende, o también podría obtenerse de una operación entre dos terceros independientes que tienen las mismas funciones de distribución. Eso es importante, que tienen las mismas funciones de distribución. Es en esas circunstancias en que se aplica este método. Claro está que cuando se usa este margen en operaciones internas, es decir, en operaciones en las cuales esta empresa bajo prueba le compró bienes a un tercero independiente, claro está que cuando se usa esa información, el margen será más confiable que cuando se usa información de operaciones que tienen lugar entre dos terceros independientes en los cuales ninguno de ellos es la empresa bajo prueba. Los ajustes que hay que hacer aquí están concretamente referidos a diferencias por funciones y a diferencias en prácticas contables.